En la clase de hoy vamos a ver el tema gases. ¿Sí? Lo primero que vamos a pensar es una situación hipotética en la cual yo tengo un recipiente, que es ese cuadrado que les dibujé ahí, ¿sí? Tengo un recipiente, este recipiente es rígido, ¿sí? Tiene una tapa que no es movible, ¿sí? Es una tapa fija. ¿Qué significa esto? Que es un recipiente rígido cuyo volumen es constante, ¿sí? Por ejemplo, si ese recipiente puede contener 200 centímetros cúbicos, ¿sí? En volumen, solamente va a poder contener eso, no va a poder contener más. Su volumen no va a variar, ¿sí? Es un recipiente rígido. Eso es algo muy importante que por lo general nos va a aparecer como dato en el ejercicio que nos tomen, si el recipiente es rígido o si la tapa es móvil, ¿sí? Si nos dicen que la tapa es móvil, eso me está queriendo decir que el volumen es variable. Si me dicen que el recipiente es rígido, me están diciendo que el volumen es constante. No importa qué pase en el interior del recipiente, el volumen va a ser siempre el mismo, ¿sí? Entonces, tenemos este recipiente de volumen constante, ¿sí? Lleno de gases, pero no lleno de cualquier tipo de gas, sino lleno de gases ideales. ¿Qué significa que un gas sea ideal? Bueno, un gas ideal, y esto vale también para cualquier cosa que estudien y que lleve el término ideal, es algo que en la realidad no existe. Es una idealidad. Lo pensamos de esa forma para facilitar cuentas, para sacar conclusiones más fácilmente, ¿sí? Para poder hacer un estudio de algo en particular, pero simplificando un poco las cosas. ¿Qué es lo que pensamos entonces? Que en esta situación los gases se comportan idealmente, es decir, no se comportan como un gas en la vida real, ¿sí? Sino que cumplen con determinadas cosas. Por ejemplo, un gas ideal es un gas hipotético, es decir, un gas inexistente en la realidad, formado por partículas puntuales, sin atracción ni repulsión. ¿Qué significa esto? Que yo todo gas lo voy a pensar como partículas puntuales, como bolitas, piénsenlo, ¿sí? No me importa qué tipo de gas sea, no me importa si es oxígeno, si es hidrógeno, si es agua gaseosa, no me interesa, ¿sí? Lo voy a pensar todo como partículas puntuales idénticas, ¿sí? Por decirlo de alguna forma. Sin atracción ni repulsión, es decir, no se comportan como se comportan normalmente los gases, que es mediante la atracción y la repulsión, ¿sí? Ese fenómeno no existe, justamente hacer de cuenta que ese fenómeno no existe simplifica muchísimo las cosas, ¿sí? Y después otra suposición que hacemos es que los choques entre los gases, ustedes saben que los gases se mueven a toda velocidad adentro de una mezcla, y eso hace que estén constantemente chocando entre sí, ¿sí? Bueno, la característica de los choques de estos gases ideales es que son perfectamente elásticos. Esto significa que la energía se conserva. Nada, los distintos tipos de choques los van a ver en física más adelante en sus carreras, pero un choque elástico es un choque en el cual se conserva la energía cinética, ¿sí? Entonces, esas son las consideraciones que tenemos que tener para ponernos a hablar de los gases ideales. Partículas puntuales, no me interesa si el gas es diatómico, triatómico, si es hidrógeno, si es oxígeno, no me interesa, son partículas. La característica de la molécula no me interesa para hacer este tipo de análisis. Entonces, imaginemos que en este recipiente entonces tenemos una mezcla de un gas que voy a llamar gas naranja, ¿sí? Por ponerle una característica que se pueda ver a simple vista. Y en este mismo recipiente también tengo este gas, que son las partículas verdes, y también tengo este gas, que son las partículas violetas. Bien, ¿cuáles son las características que cumplen estos gases? La de los gases ideales. Los tres gases son gases ideales, ¿sí? ¿Y cuáles son las características que cumple la mezcla? Bueno, son las que les escribí acá. El volumen que ocupa el gas es el volumen del recipiente, cosa que tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque este recipiente tiene un volumen, pongámosle como ejemplo
200 centímetros cúbicos de volumen tiene este recipiente, ¿sí? El volumen del recipiente es invariable, ¿sí? Va a valer siempre 200 centímetros cúbicos, en este caso, porque es un recipiente rígido. Pero además hay una característica importante de los gases que nos hace llegar a esta conclusión, y es que los gases siempre se difunden en el máximo espacio posible, es decir, si tienen 200 centímetros cúbicos para difundir, o sea, para ocupar, digamos, los van a ocupar. No es que de estos 200 centímetros cúbicos se van a agrupar todos los gases acá en un costadito y el resto del recipiente va a quedar vacío, no. Si yo pongo un gas dentro de un recipiente, ese gas ocupa absolutamente todo el volumen disponible. Entonces tiene mucho sentido que el volumen que ocupa el gas sea el volumen del recipiente. Y no solo eso, sino que en este caso en el que tengo una mezcla de 3 gases distintos, ¿sí? Cada uno de estos gases va a ocupar el volumen del recipiente, o sea, el volumen del gas violeta es 200 centímetros cúbicos, el del gas naranja es 200 centímetros cúbicos y el del gas verde es 200 centímetros cúbicos, ¿sí? No se reparte el volumen. No es que tengo 50 centímetros cúbicos del verde y 80 centímetros cúbicos del naranja, no. Cada uno ocupa todo el espacio disponible, cada uno ocupa 200 centímetros cúbicos. El siguiente nos dice, la temperatura es la misma para todos los gases. Esto también tiene sentido. ¿Por qué? Porque la temperatura va a ser una característica del recipiente, ¿sí? La temperatura va a ser una característica del recipiente. Piensen en una olla que ustedes ponen al fuego. Bueno, la temperatura de la olla va a ser uniforme y la del contenido también, ¿sí? Todo el contenido que tenga la olla va a tener la misma temperatura. Pensemos en poner una olla con agua y calentarla. Si el agua llega a 80 grados, por ejemplo, todo el agua va a llegar a 80 grados, porque yo estoy calentando todo el recipiente, ¿sí? Entonces tiene sentido también que la temperatura sea exactamente la misma para todos los gases, ¿sí? La temperatura, hay una característica importante que ahora la vamos a ver en un ratito, y es que la temperatura, cuando hablamos de gases, se va a medir en Kelvin, ¿sí? Que es una unidad de temperatura distinta. Nosotros estamos acostumbrados a hablar en grados centígrados. Bueno, la temperatura que vamos a empezar a usar ahora, cuando hablamos de gases, va a ser Kelvin. Ahora vamos a profundizar un poco en cómo transformar las temperaturas a Kelvin, pero van a ver que es muy sencillo. Y vamos con lo último que cumplen estos gases ideales dentro de un recipiente. Los moles son la suma de todos los moles gaseosos en la mezcla. ¿Qué significa esto? Que si yo quiero averiguar moles totales, la cuenta que voy a tener que hacer es moles naranja más moles verdes más moles violetas, ¿sí? Esa suma me va a dar los moles totales. Ahora, hay una ecuación que sirve para combinar todas estas características, y la ecuación es P por B igual a nRT, ¿sí? A continuación vamos a ver qué significa cada uno de estos términos, ¿sí? Y cómo calcularlos. Vamos a empezar con la T, ¿sí? Acá lo que tenemos que meter es la temperatura, como les dije, expresada en Kelvin. ¿Cómo hacemos para expresar una temperatura en Kelvin? Bueno, la transformación es muy sencilla. Si yo tengo grados centígrados y quiero pasar a Kelvin, lo único que voy a tener que hacer es sumar 273. 0 grados centígrados es igual a 0 más 273 Kelvin. Es decir, 273 Kelvin. 10 grados centígrados es 10 más 273, o sea, 283 Kelvin, ¿sí? Y la más normal, la que nos suele aparecer, aunque puede variar, 25 grados va a ser 25
más 273, esto me da 298 Kelvin. Esa es la forma entonces que tenemos de transformar la temperatura y siempre, siempre lo tenemos que hacer antes de meterla en esta fórmula, ¿sí? Temperatura en Kelvin. El volumen va a ser el volumen del recipiente. Y la unidad en la que vas a tener que estar el volumen va a ser litro o, no voy a poner la barra porque parece litro sobre, litro o decímetro cúbico. ¿Sí? Cualquiera de las dos unidades es correcta. Va a haber veces en las que el volumen va a ser una variable, no va a ser una constante. Como yo les mencioné anteriormente, si este recipiente en vez de tener tapa rígida tuviese una tapa movible, ¿sí? Una tapa móvil, ¿qué es lo que pasaría? Bueno, el volumen variaría según lo que ocurra en el interior del recipiente, ¿sí? Entonces, el volumen va a ser una constante siempre y cuando me digan que el recipiente es rígido, ¿sí? La presión, la P, perdón, es la presión. Y la presión siempre la voy a tener expresada en atmósfera. ¿Qué es esa presión? Bueno, esa es la presión que ejercen los gases en el recipiente. Y la presión la podemos pensar como el número de choques que realizan los gases en un segmento determinado, en un área determinada del recipiente, ¿sí? Por ejemplo, yo me fijo en un área de 1 metro, bueno, no sé de qué medida, 1 centímetro por 1 centímetro, supongamos como ejemplo, y me fijo cuántas veces y con cuánta fuerza los gases chocan a ese segmento, a ese pedacito de pared del recipiente en determinado tiempo, ¿sí? Y esa va a ser la presión que ejerzan, ¿sí? Presión es fuerza sobre área. La intensidad con la que choquen en determinado área me va a dar la presión que ejerce el gas. No importa, la definición de presión no es importante, pero simplemente para que se hagan una idea de qué es lo que estamos midiendo, ¿sí? Ahora, ¿esa presión de quién es? ¿Es del gas naranja? ¿Es del gas verde? ¿Es del gas violeta? ¿Es de los gases totales? Bueno, todo eso va a depender de qué sea lo que nosotros escribamos acá. La N es de moles. Sí, ya sé, moles empieza con M, no tengo idea por qué se abrevia con N, pero se abrevia con M, ¿sí? Cuando abreviamos con M nos referimos a la masa, ¿sí? Así que es importante que siempre pongan N cuando están hablando de moles. Entonces, ¿qué presión estoy calculando? Como les dije recién, la total, bueno, si estoy calculando la presión total, acá tengo que poner los moles totales, es decir, la suma de todos los moles. Ahora, si yo en vez de estar calculando la presión total, estoy calculando la presión del gas naranja, acá voy a tener que poner los moles del gas naranja, para poder averiguar la presión que ejerce el gas naranja. Si por otro lado quiero averiguar la presión del gas verde, entonces acá voy a poner moles del gas verde. Y por último, si yo quiero averiguar la presión del gas violeta, acá voy a poner los moles del gas violeta. ¿Sí? Entonces, ¿qué presión yo averigüe, qué presión yo despeje? Va a depender de los moles que yo ponga. Y por último tenemos R. R es la constante de los gases ideales. ¿Se acuerdan que yo les dije recién que uno habla de gases ideales para simplificar las cuentas, para simplificar los análisis, ¿sí? Pero cuando uno habla de gases ideales, está hablando de algo que está alejado de la realidad, es una idealidad. Entonces, para acercarlo a la realidad, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen la gente que estudia todo esto? Agrega una constante que lo que hace es mejorar un poco los números para que se acerque más a la realidad, ¿sí? Como que por un lado dice, bueno, trabajo con gases ideales porque son más sencillos,
pero por otro lado no puedo trabajar con algo que es completamente una fantasía. Entonces, ¿qué hago? Agrego una constante que va a hacer que los números que yo obtenga como resultado no sean un disparate, sino que tengan una correlación con lo que ocurre en la realidad con los gases, ¿sí? Simplemente eso. Este tipo de constantes las van a ver en un montón de cosas distintas, ¿sí? Porque se suele trabajar mucho con idealizaciones, ¿sí? Entonces también se suele trabajar mucho con constantes. Bien, lo importante de esta constante es que es esta, 0,0821, ¿sí? Y lo más importante, además del número, son las unidades en las que se encuentra, ¿sí? Y las unidades son atmósfera por litro sobre mol por Kelvin. Fíjense que las unidades que tiene R nos determina cuáles son las unidades de la presión, del volumen, de los moles y de la temperatura. ¿Por qué? Porque yo necesito que las unidades se cancelen entre sí. Si yo tengo R expresado en Kelvin y la temperatura la tuviese expresada en grados centígrados, la constante Kelvin, la unidad, perdón, Kelvin, no se cancelaría. Entonces, si uno mira las unidades de la constante, ya sabe cuáles son las unidades de la presión, atmósfera, del volumen, litro, también puede ser decímetro cúbico porque son equivalentes, los moles siempre van a estar en moles, y de la temperatura, Kelvin, ¿sí? Y de esta manera yo puedo despejar lo que quiera. Si tengo el volumen, los moles y la temperatura, puedo despejar la presión. Si tengo la presión, los moles y la temperatura, puedo despejar el volumen. Si tengo la presión, el volumen y la temperatura, puedo despejar los moles, y así sucesivamente, ¿sí? ¿Alguna aclaración importante sobre cosas que pueden aparecer en los ejercicios? Si nos dicen que los gases o el gas se encuentran en condiciones normales de presión y temperatura, CNPT, lo que nos están indicando es que la temperatura es de 273 Kelvin, o sea, 0 grados centígrados, y la presión va a ser de 1 atmósfera. Esas son las condiciones normales de presión y temperatura. Entonces, cada vez que nos dicen eso, nosotros ya tenemos como dato la temperatura y ya tenemos como dato la presión. Bien, ahora vamos a hablar de la ley de Dalton, que es básicamente algo que yo ya les estuve introduciendo en lo que les expliqué anteriormente cuando les hablaba de cómo calcular la presión que ejerce cada gas, ¿sí? Yo les dije, si en la ecuación de gases ideales, en P por B igual a nRT, yo pongo los moles del gas naranja, voy a averiguar la presión del gas naranja. Si pongo los del gas verde, averiguo la presión del gas verde, y así sucesivamente. Bueno, ¿qué es esa presión que corresponde solo a uno de los gases? Esa presión es la presión parcial. Y lo que dice la ley de Dalton es que en una mezcla de gases, como la que tenemos en nuestro recipiente, cada gas va a ejercer una presión exactamente igual a la que ejercería si estuviera solo en el recipiente. ¿Por qué se da esto? Bueno, por las características que tienen estos gases. Recuerden que estos gases tienen características de gases ideales. ¿Y cuáles eran estas características? Que todos tenían el mismo tamaño y la misma forma, ¿sí? Eran partículas puntuales. Y algo muy importante, que no había ningún tipo de interacción entre ellos. No había ningún tipo de interacción, ni de repulsión, ni de atracción, y de hecho, si se chocaban, esos choques no generaban un cambio en la energía, ¿sí? Entonces, al no haber ningún tipo de interacción entre estos gases ideales, obviamente en la vida real sí hay interacción, pero en esta idealidad no hay ningún tipo de interacción, podemos decir que los gases no se ven entre sí. El gas naranja no sabe que comparte el recipiente con el gas verde y con el gas violeta. El gas violeta no sabe que lo comparte con el gas naranja y con el gas verde. Y el verde no sabe que lo comparte con el gas naranja y con el gas violeta. ¿Sí? No se ven entre sí. Entonces, se comportan como si estuvieran solos en el recipiente.
cada gas ejerce una presión igual a la que ejercería si estuviera solo en el recipiente. ¿Y cómo hacemos para calcular estas presiones parciales? Bueno, yo ya se los dije, ¿sí? Yo ya les mostré que si donde dice moles reemplazamos con los moles de el gas que nosotros querramos, ¿qué es lo que vamos a averiguar? La presión que ejerce el gas que nosotros querramos. Por ejemplo, vamos a averiguar presión parcial, se escribe así, del gas naranja. ¿Sí? ¿Cómo expreso qué es el gas naranja? Bueno, dejo la presión parcial escrita de esta manera. Esto va a ser igual a moles ¿de quién? Del gas naranja, obviamente. ¿Sí? Si estoy averiguando la presión parcial del gas naranja. Por la constante de los gases, por la temperatura, dividido el volumen. El volumen y la temperatura van a ser propios del recipiente, y R es una constante. Si quiero averiguar los moles, perdón, la presión parcial del gas verde, lo que voy a tener es presión parcial del gas verde igual a moles del gas verde por R por T sobre el volumen. De nuevo, volumen y temperatura son exactamente los mismos que en el caso del gas naranja, ¿sí? R es una constante y con el gas violeta va a pasar igual, ¿sí? Vamos a tener la presión parcial del gas violeta va a ser igual a los moles del gas violeta por R por T dividido volumen. De esta manera entonces podemos averiguar las presiones parciales de cada gas. Ahora, ¿qué pasa con la presión total? Bueno, la presión total yo la puedo averiguar de dos formas. Por un lado puedo decir que la presión total van a ser los moles totales por R por T sobre B. ¿Sí? ¿Quiénes son los moles totales? Los que les escribí en el caso anterior, ¿sí? La suma de los moles naranja con los moles verdes con los moles violeta. Esos son los moles totales y eso me va a dar la presión total. Pero hay otra manera de calcular la presión total. La suma de las presiones parciales de cada gas me da como resultado la presión total. Entonces yo puedo decir que la presión total va a ser la presión parcial del gas naranja, más la presión parcial del gas verde, más la presión parcial del gas violeta. Y de esta forma, sumando las presiones parciales, voy a poder encontrar la presión total en el recipiente. Lo último que vamos a ver respecto a este tema es cómo expresar la fracción molar o qué información me da la fracción molar. Básicamente, la fracción molar lo que me da es una idea de la relación entre los moles de un gas y los moles totales. Está buena la fracción molar porque me hace pensar o me hace darme cuenta a simple vista cuál gas, o qué gas mejor dicho, es el mayoritario en la mezcla, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro caso, fíjense que tenemos muchos más gases naranjas que gas verde. Y tenemos más gas verde que el gas violeta. Entonces, ¿cuál va a ser la fracción molar? Bueno, la fracción molar del gas naranja va a ser la más alta, porque es el que yo tengo en mayor cantidad en la mezcla. El gas verde va a ser el que tenga la siguiente fracción molar, y el gas violeta va a ser el que tenga la fracción molar más baja de todas, porque la fracción molar tiene relación directa con los moles que yo tengo de ese gas, y principalmente con la relación, como les dije, entre los moles de ese gas y los moles totales. Recordemos qué son los moles totales. Los moles totales van a ser moles naranja más moles verdes más moles violeta. ¿Sí? ¿Qué quiero saber ahora? ¿Cuál va a ser la fracción molar de el gas naranja? ¿Sí? Eso se expresa de esta forma. Fracción molar, ¿sí? Abajo yo debería poner, no sé, si fuese oxígeno, debería poner oxígeno de esta manera. Como nos estamos manejando con colores, yo directamente escribo la X en naranja y va a ser la fracción molar que corresponde a el gas naranja.
¿sí? Pero si no, yo debería declarar la molécula a la cual corresponde. Bien, tenemos entonces la fracción molar del gas naranja. ¿A qué va a ser igual? Como les dije, tiene relación directa, es directamente proporcional. Vamos a empezar a usar esas frases, ¿sí? Es directamente proporcional a los moles de gas naranja y es inversamente proporcional a los moles totales, ¿sí? Fíjense cómo la fracción molar me da una idea de la proporción en la que se encuentra uno de los gases respecto a los gases totales de la mezcla, ¿sí? Vamos ahora con la fracción molar del gas verde. La fracción molar del gas verde va a ser moles del gas verde sobre los moles totales. Y la fracción molar del gas violeta va a ser moles de gas violeta sobre los moles totales. De esa forma yo voy a poder calcular la fracción molar de cada uno. Ahora, esta relación entre cantidad, digamos, de determinado gas en función de la cantidad total de gas en la mezcla, la puedo expresar de otra manera, ¿sí? La puedo expresar como mol de gas sobre mol total, pero tengo otra forma de hacerlo, porque recuerden que la presión total que ejerce la mezcla es igual a ¿qué? Es igual a la presión parcial del gas naranja más la presión parcial del gas verde más la presión parcial del gas violeta. Fíjense que esto y esto son dos cosas muy similares, ¿sí? De hecho, me están expresando exactamente lo mismo, solo que una me lo expresa en función de los moles y la otra me lo expresa en función de la presión, ¿sí? Pero me está hablando de la relación entre los distintos gases y entre las distintas cantidades. Entonces, otra forma de expresar la fracción molar del gas naranja va a ser con esta cuenta: presión parcial del gas naranja sobre presión total de la mezcla. Fíjense que es exactamente lo mismo. En vez de moles de gas naranja sobre moles totales, va a ser presión del gas naranja sobre presión total. Lo mismo vamos a hacer con el gas verde. La fracción molar la vamos a poder expresar como la presión parcial del gas verde sobre la presión total. Y por último, fracción molar del gas violeta va a ser presión parcial del gas violeta sobre presión total de la mezcla. Y de esta forma, dependiendo de los datos que yo tenga, voy a poder expresarlo de una manera o de la otra. Cosa muy importante sobre la fracción molar, además de lo que me expresa, digamos, de esta relación que me da, es que la suma de las fracciones molares siempre va a ser igual a 1, siempre. En este caso, yo tengo que la fracción molar del gas naranja, más la fracción molar del gas verde, más la fracción molar del gas violeta, va a ser igual a 1, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que si yo tengo como dato, por ejemplo, la fracción molar del gas naranja y la fracción molar del gas verde, voy a poder averiguar tranquilamente la fracción molar del gas violeta, simplemente despejando, ¿sí? Ahora, en este caso estoy sumando estas tres fracciones molares porque son los únicos gases que yo tengo en mi mezcla, pero si yo tuviese un solo gas en mi mezcla, la fracción molar entonces sería 1. ¿Por qué? Porque los moles totales serían iguales a los moles de mi gas, ¿sí? Si yo tuviese dos gases en mi mezcla, bueno, debería sumar dos fracciones molares igual a 1. Si yo tuviese 10 gases en mi mezcla, entonces debería sumar las 10 fracciones molares y eso me daría igual a 1, ¿sí? Esa es la forma entonces que tenemos para despejar uno en función del otro.